todos. Estamos entonces ahora en la etapa del panel. Creo que podemos engarzar lo que ha sido la primera conferencia que tuvimos hoy temprano con la que acaban de brindarnos, porque claramente al inicio se trató de un panorama, de ver cómo es la situación en la región, en el mundo, en el país, pero el planteamiento que nos ha hecho ahora Leopoldo Eduardo Colombo es no solamente importante, sino provocador. ¿Qué están haciendo nuestras organizaciones? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer para que podamos implementar claramente los desafíos que plantea, por ejemplo, la norma ISO 37001 y todas las otras consideraciones que hemos comentado respecto a lo que se puede hacer dentro de una cultura de la calidad para combatir la corrupción? Ahora entramos a un tema de este panel que también es interesante, porque queremos saber hasta qué punto la integridad funciona como un factor de productividad. A veces los líderes, las cabezas de las organizaciones dicen, está bien, me voy a portar bien, voy a hacer el esfuerzo, pero eso me permite crecer, avanzar o ganar desde la perspectiva de algunos. Creo que ese es un tema importante para debatir y vamos a tener una rueda de comentarios con nuestros panelistas, que iniciamos con la señora Rocío Barrios, que como conocemos todos es presidenta ejecutiva de INACAL. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Pedro. Bueno, antes que nada quisiera hacer algunas reflexiones efectivamente sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Y cuando hablamos del tema de integridad y cuál es el factor predominante y qué peso tiene en la productividad, quisiera irme un poco a los niveles y a los rankings globales de competitividad. Cuando analizamos el ranking de competitividad que tiene Perú, nos damos cuenta que estamos en el puesto 67 de 138 países. Y si luego de eso nos vamos al factor de instituciones, estamos todavía peor, porque estamos casi en el puesto 101 de 109. Y si esto lo comparamos con la encuesta nacional de empresas, cuando habla de cuáles son esos factores limitantes al crecimiento económico, vemos que casi el 15% está básicamente ligado a los temas de corrupción de funcionarios y un 38% a temas de informalidad que guardan mucha relación. Dicho esto, cuando analizamos el contexto de crecimiento económico y vemos que uno de los factores para este impedimento de este crecimiento y de esta productividad es el factor corrupción, también tenemos que ver lo que el doctor Albán ahora en la mañana nos comentaba, y efectivamente la percepción que se tiene de corrupción en el país y el lugar que ocupamos en el lugar 101 como percepción de corrupción y en el índice que nos encontramos. En ese contexto de crecimiento, de limitación de crecimiento económico y donde se determina claramente que como factor limitante es el tema de corrupción, la pregunta que nos hacíamos nosotros desde INACAL, ¿qué rol juega el Instituto Nacional de Calidad dentro de una lucha frontal contra la corrupción? Y obviamente nos dimos con la grata sorpresa que desde el organismo internacional como es la ISO, obviamente ya no bastaba fijar estándares para mejorar productos y servicios y mejorar la calidad de estos, sino que había una necesidad global y mundial para combatir este flagelo, porque este flagelo era una de las grandes limitantes para no tener una buena gobernanza en los países. Y es así que desde la ISO se plantea trabajar la construcción de una norma como parte de esta buena gobernanza y que ataque directamente al soborno. Establecer un modelo de prevención y un estándar internacional que ayude a esto. Es en ese sentido que en INACAL, como ente rector del Sistema Nacional de Calidad, donde ligamos básicamente el concepto de calidad con el concepto de integridad, porque no pueden estar separados, es que decidimos trabajar conjuntamente con una serie de instituciones públicas y privadas la adopción de la norma. Y es así que en febrero se aprueba la norma 37001 NTP ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno. Pero no bastaba, porque eso no era suficiente. Es así que emprendimos un trabajo y hace ya algunas semanas aprobamos la norma que básicamente establece la 17021-9, que establece el esquema de certificación para que esta norma 37001 pueda ser auditada y certificada posteriormente. ¿En qué nos encontramos hoy en día? Desde el día lunes y hasta mañana hay un equipo de profesionales de todo el sector público, entiéndase Contraloría, Servil, Presidencia del Consejo de Ministros, INACAL, Producción, capacitando a los primeros auditores
desde el sector público para poder salir nosotros posteriormente a acreditar a las certificadoras. Esperamos mañana tener por fin esa primera promoción y poder ya estar en capacidad a partir del mes de agosto desde INACAL con un equipo humano interno pero también externo, porque es lo que necesitamos, estar en condiciones de recibir los primeros expedientes para poder acreditar a las certificadoras que presten este servicio posteriormente. Sin embargo, la pregunta ¿es esto suficiente? No, no es suficiente. Durante los últimos años hemos visto que no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, se han ampliado muchos marcos normativos nacionales e internacionales que rigen una política de lucha contra la corrupción. Y siempre se han orientado básicamente al tema punitivo. Había que establecer un sistema preventivo. Y es así que la 37.001, como bien nos ha podido explicar muy pedagógicamente el señor Colombo, nace como un sistema de prevención. La 37.001 no va a ayudar a eliminar el soborno, pero la 37.001 sí va a ayudar a prevenir este flagelo y sí puede ayudar a prevenir y a mitigar los efectos de este. Y efectivamente a poder poner el ojo y el control en aquellos procesos riesgosos que podamos identificar dentro de nuestras instituciones, sean públicas o privadas. Todos estamos llamados a poder combatir ese riesgo que podemos tener desde dentro. Y es en ese sentido que la 37.001 viene a ser una solución adicional, no la única, pero sí adicional al problema a poder mitigar este peligro. Debemos tener claro que la 37.001 solamente aplica para temas de soborno. Y todos sabemos que el soborno no es la única figura delictiva que es parte del sistema o que es parte del flagelo de la corrupción. Y es así que el siguiente paso en el que nos encontramos hoy en día en INACAL es trabajando con el Comité Técnico de Integridad la aprobación de la norma de cumplimiento, el compliance, porque efectivamente esta también va a ser una norma que va a ayudar a poder tener un paquete desde el Instituto Nacional de Calidad de estándares que permitan poder tener instituciones privadas mucho más honestas y trabajando con integridad, pero también instituciones públicas que apuesten por lo mismo. Y esto es un primer paquete, porque en verdad, si nosotros somos conscientes que queremos ser un país que aspira a ser miembro de la OECD, esto es uno de los requisitos por los cuales tenemos que ir caminando y ir avanzando. Yo en verdad saludo mucho las presentaciones del sector privado que hemos tenido en la primera mañana, ya que efectivamente soy consciente desde INACAL el compromiso que tienen todas las instituciones privadas en poder implementar esta norma, promover esta norma y ¿por qué no decirlo? Todos queremos ser parte del Club de la Integridad, porque solamente en esa medida podremos abrirnos mercados internacionales. Muchas gracias, Rocío. Vamos a ver ahora perspectiva también que viene desde el campo del ejercicio privado de una profesión que tiene mucho contacto con estos temas que hemos venido comentando. Le damos la palabra al doctor Héctor Gadea, quien es abogado penalista. Buenas tardes. Muchas gracias ante todo por la invitación. Para tratar de explicar, me imagino como si este fuera un auditorio de empresarios, ¿por qué someterse voluntariamente a un programa de cumplimiento como el que nos han explicado, el del ISO 37001, que es muy costoso? 12 meses de trabajo no son gratuitos, la certificación tiene un costo adicional además. Hay en efecto profesionales de diversos ramos involucrados, el abogado penalista tendrá la experiencia de dónde viene el soborno, pero lo que hemos visto de las matrices de riesgos lo hacen ingenieros de procesos. ¿Cuál es el incentivo? ¿Qué le genera valor a la empresa de someterse a estos programas de cumplimiento? Que ni son, como les repito, obligatorios y además son bastante costosos e incluso puede someterlos a ciertas contingencias porque pueden aparecer bastantes esqueletos en el closet mientras que se van implementando estos programas. Entonces, yo veo acá dos incentivos y me refiero a la metáfora que en Estados Unidos se llama al palo y la zanahoria. Entonces, primero voy a empezar con el palo. Y el palo es la norma
que sanciona a las empresas, a las personas jurídicas en general con responsabilidad penal, que entra en vigencia en enero del próximo año. Hasta ahora, solamente las personas naturales tienen responsabilidad penal. Eso históricamente ha sido bastante comprensible. Solo a las personas de carne y hueso se les puede meter a la cárcel, a las paredes no se les puede meter presas. Pero esto va a cambiar a partir de enero. Esto hace más de 100 años que ya existe en Estados Unidos, en donde las empresas ciertamente no tienen penas privativas de libertad, pero hay penas de multa, que aunque no lo crean, no son las más graves, sino penas de suspensión de realizar ciertas actividades, inhabilitaciones para contratar con el Estado, por ejemplo, clausuras temporales y hasta, en casos muy extremos, la pena de muerte, que es la disolución de la empresa. Estas penas, que son penas penales, no podrían ser de otra manera si es que no se le da a la empresa la posibilidad de defenderse. Serían inconstitucionales si es que la empresa no tiene su propia culpabilidad. No existe, por tanto, la culpabilidad del trabajador que paga el soborno, no es equivalente a la culpabilidad de la empresa donde trabaja el trabajador o el gerente. Y eso es algo difícil a veces de entender. No es una responsabilidad automática, objetiva, vicaria. La responsabilidad de la empresa no es el soborno que paga el trabajador o el gerente. La responsabilidad de la empresa es la omisión de no haber empleado estos mecanismos de prevención oportunamente para que el empleado se le haya hecho muy difícil la tarea de haber realizado el soborno. Entonces, la omisión de la empresa de no autorregularse, de no poner todas estas trabas que nos explicaban ahora, primero conociendo los riesgos y luego armando los protocolos para que estos riesgos no se realicen, es decir, para que no se cometan el soborno. Si la empresa omite ese deber que tiene como garante frente a sus trabajadores, entonces la empresa es responsable penalmente por haber omitido realizar estos programas de compliance. Esa es la lógica de la responsabilidad penal de la empresa y por eso es que es autónoma la responsabilidad penal de la empresa de la responsabilidad del gerente o del trabajador. El gerente del trabajador que comete el soborno va a acabar preso como toda la vida, comete el delito de cohecho, pero la empresa ahora comete su propio delito de no haber evitado que se den las condiciones dentro de la empresa para que ese cohecho se cometa. Entonces, la defensa de la empresa, si este es el escenario en que responde por la omisión, es las acciones positivas de implementar oportunamente estos sistemas de compliance. Tiene todo el sentido del mundo. Si se implementan estos sistemas de compliance oportunamente, entonces la empresa, en caso de algún trabajador o gerente que haya burlado estos controles de compliance y haya cometido un soborno, en ese escenario la empresa podrá sacar su modelo de compliance ante el fiscal, ante el juez, y podría lograr hasta un eximente de responsabilidad penal, es decir, no habría responsabilidad penal para la empresa. Entonces, el primer incentivo para la empresa es como comprar un SOAT. El primer incentivo es si es que tengo algún trabajador que por ahí muy avispado, que supera alguno de mis controles, incluso si es que no viene una orden del directorio ni del gerente general, tal como está redactada la norma, ese trabajador podría comprometer a la empresa. Entonces tengo un seguro, un primer, que me va a garantizar, si está bien hecho obviamente, que no tenga responsabilidad penal. Primer incentivo. Pero segundo incentivo, el que me parece más interesante, y ahí, regresando a la metáfora, el de la zanahoria, es lo que me parece importantísimo, lo que tú has mencionado, el club de la integridad. Vamos a llegar a cierto, además ya estamos llegando, Estados Unidos hoy en día no contrata proveedores de servicios, me incluyo, proveedores de servicios legales, yo no estoy abogado, pero piensas en cualquier proveedor de servicios, si es que no sigue una política minuciosa de conocer a tu cliente, que es lo que tienen los bancos en lado de activos. Conocer a tu proveedor, en este caso. Entonces, si es que tienes alguna mancha, como se mencionaba hace un rato, tal vez en la línea gris o en una persona que googleas un par de veces, y no está bien referenciado, no te van a contratar desde Estados Unidos. Eso es la realidad hoy, pero eso se va a multiplicar entre los pares, entre el club de la integridad. Entonces, imaginemos ahora solamente a empresas que se interrelacionan y hacen negocio solamente con empresas que cuenten, por dar un ejemplo, con el ISO 37001. Acabamos en un mercado en el que se hacen negocios solamente en empresas con las que tienen estos modelos de prevención. Imaginemos un paso más allá, imaginemos que solamente el Estado, en temas de gran infraestructura, solamente acepte que empresas con estos modelos de prevención sean aquellas que postulan para una licitación de infraestructura de gran envergadura. Entonces, lo que se está pagando para hacer uno de estos modelos de prevención finalmente es una inversión para, en el futuro, hacer más negocio.
Entonces, hay estas dos vertientes de por qué le genera valor a la empresa. La primera, compras tu seguro por si es que algún empleado deshonesto te puede comprometer en un acto de corrupción. Y el segundo es que en el futuro te va a generar, o en el presente incluso, te va a generar mayor valor por mayores contactos comerciales. Muchísimas gracias al doctor Héctor Gadea. Creo que hemos tenido hasta el momento una mirada integral de cómo significa un reto permanente en nuestro país todas estas políticas de lucha anticorrupción. Desde las organizaciones hemos tenido una mirada desde la práctica particular, privada, en una profesión que tiene un involucramiento también en la discusión de este tema. Y ahora veamos la parte vinculada a los operadores de justicia desde el Estado, qué respuestas, qué visiones se tienen sobre esta materia. Y para eso tenemos con nosotros al doctor José Domingo Pérez Gómez, él es fiscal provincial. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.